los dones espirituales. Pero, ¿qué son los dones espirituales? ¿Cuál es el propósito de ellos? ¿Para qué son entregados? Y muy importante también, ¿qué tiene que ver la unidad dentro de la congregación con la presencia de los dones espirituales? Estos son algunos de los temas que hoy día buscaremos contestar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola, Heriberto. Hola. ¿Cómo has estado, Heriberto? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Nuevamente nos encontramos aquí. Tenemos un tema muy interesante en esta oportunidad. Vamos a hablar sobre los dones espirituales y llegamos también a la lección número 6. Ya llegamos a la mitad. Sí, la mitad. Sí. Creo que cuando empezamos cada tema de esto del trimestre, de repente nos encontramos a la mitad y al final, ahí nomás al poquito ya estamos acabando todo. Se va rápido, ¿no? Eso sí. Pero encontramos temas muy interesantes, muy importantes y sobre todo de muy buena posibilidad de aplicación a nuestra vida práctica, a la vida diaria. Así es. ¿Y qué tal si comenzamos con una oración, Heriberto? Sí. ¿Sí? Oremos. Ok. Padre nuestro, gracias Señor por esta oportunidad de estar aquí una vez más, de poder estudiar una lección más, una enseñanza que nos pueda ayudar para nuestro crecimiento espiritual. Que Señor, esta lección sea una bendición para nosotros y para nuestros oyentes. Guíanos a medida que estudiamos el tema que es tan importante como son los dones espirituales. Gracias Señor, lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien. Y quiero leer de la carta a los Corintios, el capítulo 14, versículo 1. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Y mira, es interesante, Heriberto, que aquí en esta versión, Pablo, utiliza la traducción, no utiliza la palabra don o dones, sino utiliza el término capacidades especiales que da el Espíritu. ¿Ok? Muy bien, pero en esta parte, quisiera tal vez que podamos comentar un poco, ¿no? ¿Qué entendemos por dones? ¿O qué son estas capacidades especiales, ¿no?, que da el Espíritu? Ya. Bueno, podemos también, yo creo otra palabra que se puede usar también puede ser regalos. Ok. Regalos que Dios da a individuos para beneficio de la iglesia, del cuerpo de Dios. Ok. ¿Verdad? Creo que esta parte es central, ¿no? Esta parte, porque digamos son regalos, es un don, son habilidades, como dice aquí, capacidades especiales, ¿no? Son ciertas condiciones que las personas empiezan a desarrollar justamente, como dice aquí, con estas capacidades que les permiten tener habilidades mayores en determinadas áreas, pero con un propósito especial, un propósito específico. Sí. Claro, eso es lo importante. Y en esa parte, la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el propósito que tienen los dones espirituales nuevamente, ¿no? ¿Qué propósito tienen? ¿Para qué sirven realmente los dones espirituales? Yeah. Bueno, tiene varios propósitos. Yo creo que uno de ellos es para mantener la unidad en la iglesia. Ok. Para que el cuerpo de Dios esté unido, para que el cuerpo de Dios se mantenga firme. Yo lo veo como bendiciones que Dios da a la iglesia para que su iglesia prospere, para que su iglesia crezca, para que su iglesia no caiga. Todos estos propósitos, dones que Dios da a las personas o a la iglesia, pero ya nosotros somos la iglesia, Dios los da por amor a su iglesia. Ok.
Quizás, digamos, el enfoque de las razones también por las cuales se entregan estos dones o estas, como dice aquí, capacidades especiales, tienen que ver con el cumplimiento de la misión, ¿no? Ujú. O sea, eso es interesante porque, digamos, el Señor nos encarga una misión y por eso es de que Él levanta un grupo de personas, ¿no? Por eso existe una denominación, ¿no? Ujú. Ok. Y la denominación, la iglesia, digamos, se organiza, obviamente tiene una estructura, una forma, tiene niveles, etcétera, etcétera, para poder cumplir la misión. Pero por otro lado, o sea, el Señor le entrega también a la iglesia, a los miembros de la iglesia, capacidades, habilidades, no destrezas, ya, que son entregadas por el Espíritu, pero justamente con el propósito de que también puedan promover el cumplimiento de la misión. Ya. Además, recordar esto, que parte de la misión es el poder cuidar de los miembros que están dentro de la congregación. O sea, no solamente llegar hasta los de fuera, sino principalmente cuidar a los que están dentro, ¿no? Ya, yo creo que aquí deberíamos de hacer la diferencia entre dones y talentos, Ajá. ¿verdad? Porque son dos diferentes cosas muy aparte. Podemos decir que los dones de Dios son por eso mismo, el nombre lo dice, de Dios. Ok. Un humano, una persona, no puede adquirir un don porque él lo quiere. Ok. No puede decir que desarrolla un don porque no lo es. Dios escoge a las personas que Él quiere o que Él cree que deben de ser habilitadas para llevar ese don para beneficio de la iglesia. Ya, Y claro. talentos, nosotros todos tenemos diferentes talentos. Personas tienen, puede ser, talento de la música, Ajá. puede ser talento del habla. um, y también hay talentos que son negativos también. Ok. Porque podemos ver que Satanás tenía un talento para engañar, Ajá. ¿verdad? Claro, lo que estás, digamos, lo que siento que estás mencionando es el asunto de que hay un propósito distinto, ¿no? Ujú. ¿Ok? Mientras uno, digamos, está enfocado en el favorecer al grupo, a la congregación, al desarrollo, tanto grupal como individual también de diferentes personas, y obviamente alcanzar la misión. El otro, o sea, en el caso de los talentos, digamos, personales, busca sencillamente un desarrollo personal, ¿no? O sea, es una cuestión propia, ¿no? Sí, muchas veces, pero nosotros conocemos a personas muy talentosas, por decir, en el canto, Ujú. ¿verdad? Que cantan para el mundo, Claro. pero ellos tienen un encuentro con Jesús y ahora ese talento es usado para beneficio de la iglesia. Ok. O sea, el propósito también, todo es talentos, dones, todo es dado a nosotros por Dios. Claro. El propósito principal desde el principio que se nos fue dado, el propósito fue para que fuese usado para beneficio de otras personas, Claro. simplemente de que el mundo, y claro que si uno no tiene a Jesús en su corazón, ese talento lo va a usar, vamos a decir que tiene la habilidad del habla, lo va a usar para vender algo, ¿verdad? Para beneficio propio. El canto, conocemos muchas personas que cantan muy bonito y ellos lo hacen para el mundo, Claro. ¿verdad? Claro. Pero el propósito original, y todo viene de Dios, es que simplemente que él no lo reconoce el ser humano y por eso es que sigue usándolo para beneficio propio Ujú. o para tener más, por decir, más dinero. O sea, no es para beneficio lo que el propósito fue, se le fue dado a él. Ok. ¿Será lo mismo los dones espirituales que los frutos del Espíritu? Hmm. Vamos a ir viéndolo luego. Sí. ¿Ok? Vamos a ir viendo luego. Ok. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 6. Si puedes leer, por favor, Sí, claro, Heriberto. dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios
puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Ajá. Fíjate, es muy interesante esta expresión de esta unidad en la diversidad. O sea, esa parte me parece muy saltante porque, digamos, nosotros lo podemos ver en nuestra congregación y estoy seguro que nuestros amigos también, donde se reúnen en sus congregaciones, en sus iglesias, pueden notar de que hay pues diversidad de personas con diferentes, digamos, incluso orígenes, procedencias, culturas distintas, ¿ok? Ah, Incluso en un lugar, digamos, como en el área donde nosotros vivimos, hay personas que vienen de muchos países distintos. Incluso hay personas que tienen un origen, digamos, étnico, cultural diferente al de la mayoría, y todos están integrados, o sea, todos viven en conjunto, nos reunimos en conjunto, o sea, buscamos alcanzar una meta común, a pesar de ser diferentes, ¿no? Esto es interesante, o sea, y esta parte es a lo que apunta también en los dones, ¿no? El hecho de que en esta diversidad de personas, de orígenes, de idiomas incluso y de muchas otras cosas, ahí aparece el tema de la unidad, o sea, porque todos tienen un propósito común, ¿ok? ¿Por qué será importante la unidad para la iglesia, ¿no? O sea, ¿qué beneficio tiene, por ejemplo, la unidad en la iglesia? Sí, solamente para regresar un poco, sí, todos tenemos diversidad de todo lo que tú mencionaste, pero es como que Jesús, aquí la palabra, todo lo pone bajo una bandera. Ujú. O sea, todo es dado por el mismo Espíritu, Claro. ¿verdad? Y esa es la unidad, porque ahí no está dando, no es un espíritu diferente. Todos los dones fueron dados por el mismo Espíritu. Y ahí miramos la unidad, que ahí mismo, de ahí viene la unidad. Solamente viene de un recurso, de un solo lugar, y ese es Dios, el Espíritu Santo, Ok. ¿verdad? Y claro, nosotros entendemos que la unidad es tan importante porque así como el cuerpo está unido, cuando perdemos un miembro, pues la unidad se pierde y no se pueden hacer muchas cosas cuando se pierde un miembro. Ok. Estamos, ¿cómo se le llama? Estamos handicap, Ok. ¿verdad? Y nadie quiere estar handicap. Y la iglesia, principalmente cuando se pierde un miembro que tiene un don o un talento que lo está haciendo para Dios, se pierde. Se pierde la oportunidad de poder alcanzar el objetivo que Dios quiere para la iglesia, Ajá. que es estar unidos para que primeramente el mundo de afuera vea que hay unidad. Ok. ¿Verdad? Ahora, en esta parte, o sea, quisiera que pudiéramos ahondar tal vez un poco más en lo importante de la unidad, o sea, tal vez presentando la pregunta de una manera diferente, ¿no? ¿A qué se debe que si no hay unidad en la congregación, tampoco hay dones del Espíritu Santo? ¿Ah? Bien. ¿Por qué? Y es interesante porque si no hay unidad, claro que Dios vive donde hay fe, donde hay amor. Ok. Es donde muere el Espíritu Santo. Claro, claro. Y es que si no hay unidad es porque estamos en desacuerdo, no estamos de una misma mente. Claro. Ya estudiamos nosotros anteriormente lo que significa, ¿verdad?, estar unidos y lo importante que es, pero cuando no hay, y por eso es que a veces faltan dones en la iglesia, porque cada quien hace lo que quiere. Claro. Y ese es un elemento importante, Heriberto, o sea, y a nuestros amigos también, ¿no? El tema de la unidad no implica necesariamente que todos tengamos que pensar lo mismo, ¿no? O nos ponemos de acuerdo y eso, ¿no? Fíjate que es un elemento importante la unidad en que cada persona pueda contemplar directamente a Cristo. O sea, la unidad la alcanzamos en nuestra posibilidad de acercarnos al Señor. Porque el problema cuando no hay unidad es de que me miro a mí mismo y me comparo con el otro.
Y yo creo que aquí viene otro significado de la unidad, Pedro, porque cuando no ha habido una transformación, una reforma en mi vida, Ujú. no hay unidad. O Claro. sea, cuando Dios quiere que su iglesia sea unida y no quiere que todos pensemos de la misma manera, hagamos las cosas como robots. No, es que todos hagamos entendido que Dios ha empezado una obra en nuestras vidas Ujú. a tal punto de que ahora yo miro la necesidad que yo tengo de vivir de acuerdo a lo que Dios me quiere decir en su palabra. Ok. Ok, quizá al momento yo no la entienda y quizá tú la entiendas mejor, pero eso no quiere que estamos en desacuerdo. Claro, claro. Simplemente estamos en diferentes niveles, pero sí he entendido lo básico que es Dios ha empezado a trabajar en mi vida y ha empezado una transformación. Ok. Yo creo que es porque muchas personas llegan a la iglesia, Pedro, y apenas se acaban de bautizar y nosotros miramos que, wow, apenas se acaban de bautizar, pero ellos tienen un amor tan grande por Dios que se nota y se dice uno, pero yo me acuerdo que así yo era. Ujú. Cuando nosotros primero encontramos nuestro primer amor en la iglesia, y yo creo que a través del tiempo nosotros nos vamos acostumbrando y vamos bajando la guardia. Por eso es que notamos en estas personas que decimos, wow, eso es lo que yo me acuerdo que yo hacía, que yo me sentía y yo quería hablar desde a Jesús de la misma manera, pero a veces perdemos ese primer amor. Ya, ya. ¿Verdad? Sí, definitivamente. O sea, esta parte de que cuando no existe unidad, incluso cuando no existe unidad dentro de la casa, o sea, ahí hay un problema. O sea, hay las diferencias, las peleas, las envidias, el resentimiento y todo lo demás que viene consigo, ¿no? Y dentro de la congregación, dentro de la casa o en cualquier otro lugar, esa posibilidad de armonía que el Señor puede entregar no va a poder existir mientras haya diferencia entre nosotros. Yep. Ok, ahora, Pablo utiliza una imagen que también es muy interesante de poderla analizar. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 14 al 20. Dicen, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Por qué la analogía? O sea, ¿por qué la imagen esta del cuerpo, no? ¿Qué importancia tiene esto, no? Es que esto ilustra perfectamente um, lo que es la iglesia también. Y a mí lo que me fascina es que cuando una iglesia está unida, pero cuando se mira la unidad es cuando los dones están siendo usados en la iglesia. Ya, Y claro. cuando yo miro a una persona que tiene la habilidad, no sé, de servir, ¿verdad? De ser servidora, eso me dice, wow, esta persona está usando su talento que Dios le dio. ah, y lo importante es a veces nosotros descubrir nuestros dones, ¿verdad? Claro. Y nuestros talentos. Si acaso debemos de hacernos la pregunta, ¿estamos usando esos dones, esos talentos que Dios nos dio para el beneficio de la iglesia? Exacto, exacto. Y Pablo, digamos, apunta mucho incluso a describir, a señalar, a mencionar diferentes dones que el Espíritu entrega. Efesios 4:11, Romanos 12:6 al 8, Primera de Corintios 12:8 al 10. En fin, o sea, un listado grande, ¿no? Ahí podemos encontrar apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿no? Eh, Obviamente, sí, el don de profecía. Es interesante porque, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, dan una expresión de lo que realmente significa ser profeta, que quizás
no encaja con la imagen que probablemente hemos ido construyendo en el tiempo respecto a lo que es un profeta, ¿no? Fíjate, Heriberto, porque acá dice, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción de su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe, de animar a otros, que anime, etcétera. El de socorrer a los necesitados, etcétera, etcétera. O sea, pero siempre tiene que ver con el hecho del beneficio para los demás. Siempre apunta a eso, ¿no? Sí. Eso es lo fundamental. Además, Pedro, lo que veo aquí es de que muy simple y muy claro está diciendo que si tenemos un don, lo usemos. Ajá. ¿Por qué? Porque si no lo usamos, lo vamos a perder. Y si lo usamos, lo vamos a desarrollar todavía más. Ok. Y por eso es que cuando alguien entra en la iglesia, se le insta o se le trata de animar de que escoja un ministerio, Ok. ¿verdad? Porque quizá ni siquiera él sepa que tiene ese don. Pero cuando se toma un ministerio, en ese momento va a descubrir que él tenía ese don quizá de enseñar, Claro. ¿verdad? Claro. Ok. Vamos a hacer ahora un pequeño adelanto de lo que viene la próxima semana, porque la lección esta semana también menciona a Primera de Corintios capítulo 13, porque obviamente están relacionados. Y fíjate, esto probablemente, bueno, lo vamos a ver la próxima semana y vamos a ver una relación entre los capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios. ¿Ok? O sea, hay una secuencia, hay un enlace entre estos capítulos que presentan ciertas cosas. O sea, por ejemplo, lo que hemos estado viendo, ¿no? En el capítulo 12, Pablo habla respecto de los dones espirituales. ¿Ok? Y en el capítulo 14 habla del buen uso de esos dones espirituales. Pero en el medio está lo mejor, el capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 7, dice así: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, no gano nada con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presume ni orgulloso, ni presumido ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta es una descripción increíble de esto. Ahora, ¿tiene alguna relación el amor con los dones espirituales? O sea, ¿qué relación encontramos, no? Entre el amor y los dones espirituales. Lo que me viene a la mente como una ilustración es de que podemos tener un carro del último modelo, precioso, pero si no tiene motor, no va a ir a ningún lado. Ok. Yo así me lo imagino que si nosotros tratamos de desarrollar talentos y la base del querer hacerlo no es el amor, entonces hay otro propósito y no es el que debe de ser. Okay. Quizá es para nosotros levantarnos el cuello y decir que somos mejores que los demás, pero si lo hacemos con la base al amor y con la base a Dios, porque Dios es amor, entonces sabemos que ese es algo que es para beneficio de otras personas. Ok. Claro, o sea, en buena cuenta, el amor le da sentido, le da propósito real a estos dones que son entregados por el Espíritu. Fíjate, es interesante, Heriberto, o sea, porque Primera de Corintios 13, me parece que es el versículo 3 o 4, me parece, que menciona esta parte. Dice, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Ahora, es interesante esto, ¿no? Y creo que en algún momento lo comentamos, un día lo comentábamos acá en casa también. O sea, es posible que llegue a tener fe
Una fe poderosa, pero que todavía no alcance a tener amor. O sea, es lo que está diciendo aquí. Y eso me hace recordar, o sea, nuevamente la experiencia de Elías, ¿no? La experiencia de Elías, o sea, él estaba enfocado en que a través de la sanción, del castigo, ¿no? A través de la sequía, el pueblo pudiera arrepentirse, que cambie su manera de ser. O sea, a través del castigo, del dolor, o sea, que el pueblo pueda llegar a cambiar su manera de ver a Dios. Pero eso en realidad no es la forma de poder lograr esto, ¿no? Y entonces, al final él entiende, él recapacita y después de una serie de situaciones, él cambia su manera de ver las cosas y entra en este sentido de misericordia por los demás, ¿no? ¿Ok? Porque eso al final, eso realmente es el carácter de Dios. O sea, Dios no busca llamarte al arrepentimiento a través de la sanción, del castigo, del dolor, ¿no? De la acción punitiva. No, 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 no. O sea, no es eso. En realidad, lo que te transforma, lo que te cambia, lo que lleva a que en tu mente haya una percepción diferente de quién es Dios, es la manifestación del amor de Dios. La contemplación de eso, su bondad. Yeah. Eso es. Entonces, esta parte es muy importante, o sea, el hecho de cómo se relaciona el amor con los dones, en realidad le llegan a dar propósito, un verdadero sentido. Ahora, ¿cómo puedo alcanzar a tener la experiencia del amor, ¿no? O sea, ¿qué es necesario hacer para obtener verdaderamente ese amor, ¿no? Así es. Interesante, Pedro, porque a muchas personas creen en el amor, como dicen, amor a primera vista. Ajá, Y, y muchas veces es lo que es infatuación nada más, ¿verdad? ok, Porque creemos que porque esa persona es bonita, porque esa persona se viste bonito, ah, pensamos que eso es amor. Pero después nosotros empezamos a tener relación y a conocer a esa persona y mirar en realidad el carácter que ella tiene, claro. ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que sí, es muy bonita por fuera, pero por dentro no lo es tanto. Apenas me estoy acordando porque un amigo me estaba diciendo que tiene en realidad tiene una hermana Ok, y ella es muy bonita. Y todos están de acuerdo y dicen, sí, tu hermana es muy bonita, ajá, pero nada más que no hable. ok, ¿Entiendes? Y eso es lo mismo porque nos enfatuamos por lo que nosotros vemos, pero en realidad cuando encontramos la fuente del amor es cuando nos enamoramos, es cuando en realidad conocemos a la persona. Asimismo, cuando conocemos a Dios y solamente hay una forma de conocerlo es teniendo una relación. Él nos dejó su palabra y ahí se revela su carácter de Él. Entonces, cuando conocemos el carácter, entonces sabemos que Él es bueno, claro, que no es malo como muchos piensan, que Él mata a las personas que desobedecen y los manda al infierno por una eternidad. Pero cuando miramos que no es así, entonces conocemos en realidad el carácter verdadero de Dios y entonces decimos, Dios es amor, claro, ¿verdad? claro, definitivamente. Ahora, hay otra parte que a Pablo le preocupaba mucho porque debemos recordar nuevamente esto, ¿no? O sea, él manda estas cartas a la iglesia de los Corintios enfocándose en unas situaciones que estaban pasando ellos, ¿no? Ya. Y dentro de eso, por ejemplo, ya hemos visto el tema de la comida, ¿no? El asunto de, no, que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, en fin. O sea, siempre habían cuestiones netamente humanas que se estaban metiendo dentro de la iglesia y que no favorecían a una buena armonía, a esa condición de unidad, ¿no? Dentro de la iglesia. Ahora, Pablo habla también del asunto de los dones y dentro de esto, o sea, los dones espirituales, dentro de esto, ellos mismos al parecer consideraban que algunos dones eran de mayor nivel que otros, ¿no? O sea, como que, digamos, un don determinado
tenía mayor prestigio o mostraba mayor espiritualidad que otros dones. ¿Ok? Y esto no era, o sea, Pablo trata también de enfocarse en mencionar el hecho de que todos los dones son iguales y el Espíritu los reparte conforme a la necesidad. Y él hace la mención justamente del tema del cuerpo, ¿no? O sea, de que, oye, el ojo no es más ni menos que el oído, que el pie, que la mano, sino que realmente todos forman parte de una sola estructura y tienen un propósito, ¿no? Y se ayudan mutuamente, ¿ok? Ahora, en esta parte había un problema también, Heriberto, y el problema era de que la gente de Corintio consideraba, por ejemplo, que el don de lenguas o el hablar en lenguas era algo que manifestaba un nivel de espiritualidad superior al de los demás, ¿no? Y Pablo trata de aclarar esas cosas, obviamente, y es importante para nosotros hoy también, ¿no? Porque hay hermanos de algunas denominaciones que, digamos, exteriorizan estos dones, ¿no? De hablar en lenguas, ¿no? Pero Pablo menciona algunas condiciones, algunas características de esto y realmente de cuál debería ser el propósito de este hablar en lenguas. Bien. ¿Sí? Si puedes leer, por favor, Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 26 al 28. Sí, dice así: ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen dos, o cuando mucho tres, cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Claro. Ahora, fíjate cómo termina estos versículos que menciona Pablo. Y dice, si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Pero no es una expresión, digamos, pública. Y me refiero al hecho, como dice Primera de Corintios 13, versículo 1, ¿no? Que si hablase lenguas, ¿no? Humanas y angélicas, o sea, lenguas que no son entendibles para las personas. ¿Ok? De eso está diciendo, de eso está hablando. Pero en realidad lo que Pablo está diciendo de que si alguien habla digamos, esas lenguas, que lo haga para sí mismo y para Dios, pero en realidad no tiene ningún beneficio para el resto de personas, salvo que haya un intérprete, ¿no? Salvo que alguien, o sea, diga, está diciendo estas cosas. Pedro, yo vine de una iglesia en la que se practicaba este tipo de don de lenguas. Ok. Y se ponía tanto énfasis en hablar en lengua ininteligible que no se podía entender. Claro. Okay, esto es lo que se entiende en muchos grupos, de que tienes que hablar de alguna forma que nadie te va a entender, sino que tú estás hablando no en inglés, no es un lenguaje como nosotros lo conocemos, sino es otro lenguaje que no se comprende. Pero lo interesante es que yo nunca, cuando se practicaba esto en la iglesia, yo nunca miré a un intérprete. O sea, simplemente se hablaba o supuestamente se expresaba, pero nadie estaba interpretando. Si es que hubiese sido un lenguaje, pues hasta hoy no lo puedo comprender. Pero ya después entendí yo que en realidad sí es un lenguaje. Tenemos en la iglesia a veces que un intérprete cuando se habla otro idioma, claro, ¿verdad? Claro. Y esto es a lo que se está refiriendo. Hay personas que tienen este don, que ellos hablan quizá todos los idiomas que existen. Es una facilidad, es un don que se les ha dado. Yo no lo tengo, ¿verdad? Con dificultad me hago entender a veces en inglés, pero
Es lo que está refiriendo. Y cuando se practica esto, claramente, como tú dijiste, debe de haber un intérprete para que la iglesia se edifique, Claro, ¿verdad? claro. O sea, a ver, digamos, en la experiencia tuya, en el tiempo que estuviste en esta otra iglesia, en esta otra denominación, y cuando hablaban en lenguas, ¿alguna vez entendiste lo que estaban diciendo? Nunca, Nunca entendiste lo que nunca. estaban diciendo. Ok. Nunca. Claro, porque eso es un poco, creo, lo que está señalando Pablo, porque estas cosas venían ya desde ese entonces, o Ujú. sea, ya venían arrastrándose desde tiempos de la época de Pablo y quizás un poco antes, desde el momento que empezó a surgir la iglesia primitiva, ¿no? Pero él señala esta parte, ¿no? Y es el hecho de que, ok, si hablas lenguas está bien, o sea, si tienes ese don está bien, pero ese es un don que solamente es para que te conecte a ti con Dios, o sea, es una parte de conexión espiritual ahí nada más, pero no beneficia al grupo. Es Ya, lo que está mencionando, ¿no? ya, pero a la misma vez no está refiriendo que este lenguaje que no se entiende qué es, se debe expresar. Está refiriendo a un idioma. Si tú hablas, me estás hablando en francés, Ajá, ah, pero yo no te entiendo. Pero si tú te lo diriges a Dios y estás hablando con Dios, pues está bien, ajá, porque es algo que te está beneficiando, como dices tú, a ti, pero a mí no me está beneficiando porque ya, yo no sé qué estás diciendo. ya. Digamos, esta parte, o sea, sí entendemos de que hay lenguas angelicales, o sea, lo que sí existe, lo que menciona Primera de Corintios 13. El tema, aparte de eso, de lenguas humanas, ok, digamos, tiene también un beneficio. O sea, tener el don de lenguas, o sea, de hablar más de un idioma, es un tema, es un asunto que beneficia mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esto es un tema de habilidad nada más, obviamente, no tiene que ver en un contexto de iglesia. Recuerdo que alguna vez tomamos un tour en Roma, tomamos un tour para ir hacia el sur de Italia. Ujú. ¿Ok? Y entonces era un bus y el guía, el que dirigía el tour, hablaba varios idiomas, pues. Por lo menos yo creo que le conté, no sé si más de 8 idiomas que estaba hablando. O sea, hablaba ruso, por ejemplo, ¿no? Hablaba inglés, hablaba español, hablaba italiano, hablaba alemán, hablaba francés. O sea, era una cosa impresionante cuando empezó a hablar, o sea, porque y había gente de diferentes nacionalidades en ese bus, o sea, habían rusos, habían franceses, habían franceses, hablaban francés porque eran unos canadienses que venían del lado francés, ¿no? Ok, hablaba inglés, hablaba español, y en fin, o sea, y hablaba alemán, o sea, vi cómo se hacía bromas con un grupo de alemanes que estaban ahí también, o sea, y se reían y todo lo demás. Entonces, es una habilidad tremenda. Pero en el caso de que esto sea un don en sí, ¿qué beneficio tendría, por ejemplo, para la iglesia? Nosotros que vivimos en un país donde hay diversidad de culturas, ¿no? ¿Cómo podemos notar el beneficio de un don de lenguas o del don de lenguas dentro del crecimiento de la iglesia? Oh, pues es cuando podemos decir que si está un pastor que tiene el don de evangelismo, Ujú. de maestro, y va a Ajá, enseñar, pero no tiene el don de lenguas ajá, y tiene que ir a un país diferente del que él, donde él vivió y de la lengua que él habla. claro, Entonces, el ver el beneficio del que tiene el don de lenguas, el que tiene el don de lenguas no tiene el don de enseñar, ni el don de predicar. ok, Entonces ahí podemos mirar el cuerpo otra vez como unidos para beneficio de la iglesia, el propósito puede avanzar, claro, porque ahí está la unidad. claro, claro. Claro, por eso Pablo habla del tema del intérprete, ¿no? Por Ujú. ejemplo, ¿no? Ok. O sea, me refiero al hecho de que el mismo, la posibilidad de la existencia de un don de lenguas abre las puertas no solamente para la comunicación, sino para el tema de integración de las Ujú. personas, ¿no? Exacto. Para que, digamos, personas de diferentes orígenes, diferentes culturas incluso, puedan integrarse más fácilmente Amén. y a través de ello poder compartir una forma de vida, poder compartir las características de aquel que nos sacó de la oscuridad a la luz. Amén. ¿Ok? Otro versículo más que quería leer ahorita, dice, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Dice, en cambio, el que profetiza
habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Amén. Interesante, o sea, el don de profecía, pero en una perspectiva de ayuda, de apoyo, no solamente de anunciar algo que va a pasar, ¿no? No solamente eso, sino la posibilidad de edificar al grupo, animar y consolar también. Ya, Es interesante esto, ¿ah? en realidad el espíritu de profecía, sí, podemos decir que es importante, aunque se dice que todos tienen, es igual, ¿verdad? No hay uno más grande que otro, pero la habilidad de profetizar es tan esencial en la iglesia Ujú. que la iglesia tenga el espíritu de profecía, porque de esta manera no se puede malinterpretar Ok, la palabra de Dios. ok. Porque si en la iglesia existe el espíritu de profecía, y es lo que muchas iglesias, Pedro, no existe el don de profecía y por lo tanto tienen diferente interpretación. Ok, Y a veces miran a la interpretación que nosotros tenemos porque creemos que tenemos el espíritu de profecía y creemos que estamos locos. ok. ¿Verdad? Porque la mayoría del mundo lo interpreta totalmente diferente, ¿verdad? Ok. So, Ahora, en esta parte tengo una pregunta aquí, Heriberto, a ver si podemos comentar un poquito esto antes de terminar. ¿Será posible tener dones espirituales, como por ejemplo el don de profecía, y a pesar de ello todavía seguir siendo una persona netamente carnal, o sea, con defectos? yeah. Um, Todo depende, bueno, los diferentes dones van a existir en la iglesia, pero si mi estado es de no aceptar Ujú. o no tomar ventaja de ese don que existe en la iglesia, en realidad para mí no me va a servir. Aunque yo crea que estoy en la iglesia, no voy a crecer, no me voy a edificar Ajá. hasta que yo reconozca que esa parte del cuerpo existe y que esa parte del cuerpo me está beneficiando a mí y estoy tomando ese beneficio al tomar, por así decirlo, esa realidad de esa profecía, de cómo se interpreta por medio del espíritu de profecía y aceptar. Y si no lo acepto, pues no me va a servir Ok, de nada. ok. La pregunta más iba por el asunto de que ¿será posible, o sea, que de todas maneras, por ejemplo, la persona llegue a tener un don como el don de profecía, pero a pesar de ello todavía mantener defectos, errores, ser un ser carnal, o sea, no ser una persona infalible, ¿no? Ya. Y yo creo que, yo entiendo, Pedro, porque depende puedo decir, Dios me da el don de profecía a mí, Ajá. ¿verdad? Pero yo aún llevo una vida no totalmente transformada, Buena, digamos, ya, buena. ya. O sea, tengo dificultades con ciertas cosas, ¿verdad? Ajá. Entonces, ese espíritu de profecía, así como yo soy humano, va a llegar en un tiempo en lo que ese mismo espíritu me va me va a ver a mí y me va a hacer a mí ver mis necesidades. Ok, Y es ahí donde cambia totalmente de que, si Dios prefiere darme ese espíritu de profecía, tiene que haber un cambio en mí. O sea, ok, no tengo que yo ser perfecto para recibir un don de Dios. ok. O sea, Dios no escoge a nadie por decir, tú eres perfecto, te doy un don, ¿verdad? Yeah. No, Él sabe que tú tienes la capacidad para llegar y para crecer hasta cierto nivel cuando tú llegues a ese tiempo. Ok. ¿Verdad? Ahora, por lo menos en el contexto bíblico, sí ha habido casos, o sea, de algunos personajes que han sido profetas y que tal vez no han sido muy buenos, ¿no? O sea, Balaam, por ejemplo, o Balaam, ¿no? O sea, uno de ellos, Ya. creo que,
por ejemplo, en algún momento Saúl mismo profetizó, ¿no? Cuando Saúl entre los profetas, ahí estaba, ¿no? Pedro, y si yo me rehúso a profetizar, si me da el espíritu de profecía, pero yo me rehúso, claro que se me va a ser quitado ese don. Claro, o sea, a lo que voy es al hecho de que el Señor puede llegar a usar, digamos, por utilizar la palabra usarnos, con un propósito grande, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Algún rey, no sé, pagano, ¿ok? En la Biblia, que al final sirvió para que el propósito de Dios al final se cumpliera, ¿no? Exacto. O sea, contra su voluntad, lo que fuese, digamos, un faraón, qué sé yo. O sea, al final el propósito de Dios se cumplió. Sí. Esta parte es importante reconocer, o sea, porque en esta condición, digamos, el Espíritu da los dones a todos y los entrega, obviamente con un propósito importante, pero debemos reconocer también el hecho de que sí es posible que a pesar de nuestra deficiencia, a pesar de nuestras propias, digamos, debilidades o imperfecciones, el Señor puede obrar a través de nosotros para beneficio de los demás también. Sí, y todo esto es de eso se trata, Pedro, es para el beneficio de las personas. Así es. Y si mi mensaje o yo me rehúso a dar este mensaje, por decir al rey o al presidente, a lo que sea que Dios me dé la capacidad de profetizar para cierta persona, yo todavía tengo mi libre albedrío. Claro. O sea, Dios no lo elimina y diciendo, no, ahora ya no tú eres tú y tú tienes que profetizar. No, yo todavía tengo la habilidad de escoger. Y si yo lo hago, claro que Dios me va a desechar. Claro. ¿Verdad? Claro. O sea, se va a cumplir su propósito, pero quizá no a través de mí. Bueno, yo pienso que sí es posible que se cumpla su propósito a través de uno, aunque no necesariamente uno al final esté de parte de Dios. ¿Ok? Es posible eso, ¿no? Es posible. Lo digo porque quizá los que conocen la historia de Ellen G. White, ella se le dio el espíritu de profecía, pero cuando ella empezó a profetizar, la primera profecía que ella dio, la persona estaba allí. Se le había dado el mismo mensaje que a ella. Y él, a otra persona antes que a ella. Y no la aceptó. Y no la aceptó. Claro. Y esa misma persona reconoció, hablando de que ella estaba diciendo la verdad, porque a él se le había dado el mismo mensaje, pero se había rehusado. Claro. Y yo creo que es un triste caso, pero por eso te digo que si no lo vamos a usar, se nos va a quitar. Ok. ¿Verdad? Ok. O seremos desechados. O seremos desechados. No queremos ser desechados. Sencillamente. Claro, claro. Por decirlo de alguna manera. Claro que sí. Ok. Interesante tema. Interesante tema. Creo que nos está ayudando justamente a ver algunas condiciones muy importantes también y nos prepara también para lo que veremos la próxima semana. Tema muy importante. Ok. ¿Qué tal si terminamos con una oración, Heriberto? Sí. Vamos a orar. Vamos a orar. A ver. Gracias, Señor, por esta ocasión. Gracias por la oportunidad también de haber estudiado tu palabra. Que esta posibilidad, Señor, de conocerte más nos permita confiar más en ti y poder también, Señor, estar abiertos a recibirte, a recibir la presencia de tu Santo Espíritu y que podamos ser instrumentos en tus propósitos también. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Heriberto. Con la ayuda de Dios, aquí estaremos. Así es, así es. Muy bien, aquí estaremos entonces. Nos vemos la